Exitoso día. Hoy me acompaña Eric García Jáuregui, quien es candidato a juez de distrito en materia laboral. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues bienvenido. Cuéntenos cómo se siente con este proceso que ya en unos días está por terminar. Sí, pues ya estamos aproximadamente a 10 días para que concluya este periodo de campañas. Y pues ¿cómo me siento? Pues me siento contento por lo que hemos estado realizando. ¿Por qué? Porque a pesar de que son 2 meses de campaña que inició el 30 de marzo, pues en momento alguno dejamos de trabajar. ¿Qué quiere decir? Pues yo seguí prestando la función que hago como juez laboral. Y en las tardes, fines de semana, días inhábiles, nos hemos dado la tarea pues, de estar informando a la gente la función que realizamos, cómo votar, porque también es una de las dudas, qué es lo que va a ocurrir el 1 de junio, estar informando más que nada a la ciudadanía de la importancia que tiene esta elección. Entonces, pues, en lo personal me siento contento, nervioso porque falta poco tiempo, pero satisfecho con lo que hemos hecho hasta ahorita. ¿Cómo reacciona la gente cuando ustedes llegan a alguna colonia popular alejada del municipio, de la zona conurbada, al decirles que va a haber una elección, si están bien informados y cuál es su reacción? Fíjese que, para mi sorpresa, la gran mayoría de las personas sí saben que hay una elección, ¿eh? Sí saben porque, pues por todos lados han aparecido ciertos espectaculares, el INE pues también lo ha difundido en radio, en televisión. Lo que no saben es cómo o por quién votar o cuántas boletas. Entonces ya es donde nosotros nos damos a la tarea pues de decirles que les van a entregar una boleta para ministros, ministras, una para magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina, una para magistrados de circuito, magistradas y una para jueces, y ya empezamos a platicar de lo que, pues en mi caso, que es la materia de trabajo, que es lo que hacemos. Pero sí hay información, obviamente ya, ya en días más recientes hay mayor información que al principio. Yo creo que también esto es natural porque han estado viendo a más personas candidatas acercarse con ellos. Son pocas las personas, o hay un porcentaje mínimo, que saben las cuestiones del derecho, de qué se trata también el poder judicial, uno que pues tiene gran influencia en nuestro país. ¿Cómo decirle la importancia de esta elección y qué depende, qué está en juego en esta elección para las personas, principalmente en un municipio donde hay muchos trabajadores? Sí, yo lo que comento, por ejemplo, es que yo siempre me enfoco pues en mi materia, que es la materia laboral. Si bien el tribunal tiene su sede aquí en Acapulco, incluso muy cerca de donde estábamos, acá en el Zócalo, si bien tiene su sede aquí, damos servicio a todo Guerrero, a todas las regiones de Guerrero, la montaña, Iguala, cualquier región, eh, Coyuca, San Marcos, a todas las regiones, todos los municipios, entidades de aquí de Guerrero. Si tienen un problema en materia laboral federal, solamente a partir de agosto del año pasado hay 2 tribunales. Entonces existe, pues de cada 2 asuntos, uno va a llegar al tribunal, de ahí la importancia. ¿Qué vemos en el tribunal de nosotros? Por ejemplo, nosotros lo que vemos son temas de seguridad social, pensiones de viudez, pensiones de orfandad, pensiones por cesantía, despidos de empresas federales, cuestiones de bancos, Comisión de Electricidad, IMSS. Entonces, si se fija, a pesar de que somos un tribunal que está aquí en Acapulco, sí es de gran importancia que la gente de todo Guerrero, de la entidad que sea, esté informada de lo que va a suceder porque hay mucho en juego. Es decir, a lo mejor ahorita dicen, pues a mí de qué me sirve un tribunal laboral, o a mí qué me interesa votar por un juez laboral. O sea, a lo mejor ahorita no, pero en un futuro, tarde que temprano, va a tener algún tema en donde va a acudir necesariamente al tribunal laboral. Entonces sí tiene un impacto muy fuerte aquí en Guerrero, y de ahí la importancia de estar bien informados. Yo he leído sobre usted, ha sido un destacado profesionista, se ha enfrentado pues a un gran número de personas que también han competido en algunos exámenes aquí en la Universidad Autónoma de Baja California en el 2011. Usted terminó su licenciatura y ha sido reconocido por superar a más del 97% de los participantes en procesos de selección para jueces federales. Cuando participa en algo, en esta carrera que usted se ha preparado, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué es lo que piensa cuando está en esa competencia? Mi motivación, básicamente, o cómo me preparo, qué es lo que yo pienso. Pues mire, En ganar, en ser el mejor, es muy estricto, o sea,
en ese momento que usted está aplicando algún examen para Sí. competir algún cargo, ¿qué es lo que piensa? Pues mira, qué bueno que toca ese tema y lo agradezco porque es parte de la información que la gente tiene que tener. ¿Por qué? Porque el cargo para el que estoy postulado es el cargo que actualmente tengo. ¿Cómo lo obtuve? ¿Y cómo he obtenido los cargos que he tenido a lo largo de mi carrera? Siempre de exámenes. ¿Por qué? Porque, pues al igual que yo lo decía en mis videos en redes sociales, al igual que la gran mayoría de mexicanos, mexicanas de aquí de guerrerenses, pues yo no vengo de ninguna familia privilegiada. Yo lo digo con mucho orgullo, mi mamá, pues una maestra de primaria, nacida en un pueblo en Sinaloa. Mi papá en su momento mesero de restaurantes, de hotelería. Entonces, como te digo, pues yo no vengo de estos privilegios o dineros. Entonces, la única forma en que me fui abriendo un espacio en esto fue mediante el estudio y el esfuerzo. Yo también soy egresado de una universidad autónoma, donde vamos por la mayoría de las personas que no tenemos a lo mejor el presupuesto para ir a una escuela privada, pero además de eso, porque también hay que reconocer que en las universidades autónomas pues hay muy buenos profesores, muy buenos perfiles de catedráticos. Yo me graduó en 2010. Inicié mi servicio social profesional en una notaría pública en aquel entonces, después de que me titulo en 2011, después de que termino mi servicio social. Y a partir de ahí, ¿cómo obtuve mis demás cargos? Siempre por examen. Por ejemplo, en este que menciona del 97%, superar el 97%, es porque en el concurso para ser juez de distrito especializado en materia de trabajo participamos alrededor de 1,250 aspirantes, entre hombres y mujeres de todo el país. Es decir, se pudo darse el caso que participé contra personas de Guerrero, personas de Chihuahua, de Sinaloa, Baja California, etcétera, de cualquier parte de nuestro país, para un número muy limitado de cargos. Ese concurso fue un concurso paritario. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se concursaban 60 plazas, 15 para hombres, 45 para mujeres. Una tercera, o sea, por cada hombre vencedor, 3 mujeres vencedoras. ¿Por qué? Porque históricamente tenemos que reconocer que en la judicatura ha sido más complejo por el contexto social para las mujeres llegar a ciertos cargos porque se dediquen a cuidar a la familia, a hijos, adultos mayores, a la propia pareja, etc. Bueno, yo concursé contra esos 1,200. ¿Cómo me preparé o qué es lo que yo pensaba? Yo lo que pensaba es hacer mi mejor esfuerzo porque me encanta estudiar, la verdad. Me apasiona lo que hago, me gusta mucho la materia de trabajo. Y yo veía en este punto o en este cargo que de obtenerlo iba a estar ya en una posición para poder ayudar a mucha gente. ¿Por qué? Porque al momento de ser juzgador federal en materia laboral, veo todos los asuntos que te comentaba, pensiones, jubilaciones, orfandad. Entonces yo decía, yo tengo que, o sea, al ser tan poquitos los lugares y ser tantos participantes, tengo que dar mi mejor esfuerzo pues para lograr la meta, que no es una meta a lo mejor personal, en parte sí, crecimiento profesional, pero también la mayor motivación es estar en una posición en donde yo pueda, derivado de lo que me he preparado, poder estar en posibilidad de ayudar a gente, de ayudar, de que las personas más vulnerables o de escasos recursos tengan a una persona que realmente los entienda, porque de ahí vengo yo también. Esa es mi motivación, eso es lo que yo pienso. O sea, a lo mejor que ser el mejor o no ser el mejor, pues a lo mejor es parte también de un concurso, de una competencia. Y obviamente como consecuencia, si soy el mejor, pues como consecuencia voy a obtener el cargo donde yo voy a poder ayudar a esta gente. Entonces es como mezclado. Ok, la preparación es fundamental, Fundamental. porque pues habla del conocimiento, pero ha hablado mucho usted en algunos foros sobre ser apasionado, por esa pasión, lo acaba de mencionar ahorita. ¿Cuál es la diferencia entre ser un profesionista preparado que va a un cargo porque pues le toca estar ahí, a ser un profesionista con pasión y aplicarlo en el cargo? Es que yo creo que se complementan. Te voy a explicar por qué, bueno, mi punto de vista, ¿no? Yo puedo ser una persona muy motivada, una persona que le echa muchas ganas, como se le dice, una persona muy apasionada, muy entregada, pero a lo mejor no está acompañada de esa preparación. Entonces, posiblemente, pues de poco sirva esa motivación, esa pasión, si al momento de tratar de resolver algo no sé ni por dónde hacerlo. Por otro lado, si soy una persona preparada, estudiada, que tiene cierto conocimiento, pero lo veo como un trabajo más,
pues a lo mejor no das ese extra, o a lo mejor hay ciertos asuntos donde tú te limitas a realizar lo que dice la ley y punto. Pero cuando se complementa el conocimiento, la preparación, entrega con la pasión, y que esto no lo veas tal cual como un simple trabajo o una forma de tener una remuneración económica, sino que lo veas como realmente una forma de vivir, como una vocación, es donde viene el mejor resultado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo te puedo comentar, y lo decías tú, soy egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, y me preguntan en algunos foros, ¿y por qué está en Guerrero? ¿O por qué participa ahorita en estas elecciones judiciales en Guerrero? Yo contestaba, bueno, porque la vocación de servicio no distingue una frontera. Yo no puedo decir, tengo toda la pasión, vocación y entrega en Sinaloa, en Baja California, en Sonora, pero si me mandas más al sur, allá no, porque por comodidad no. La verdadera vocación de servicio no distingue acta de nacimiento, frontera, entidad. Entonces, donde te necesiten, vas a trabajar con la misma entrega, y es lo que yo hago. Hay muchos mitos en los tribunales, ¿no? Que existe mucha corrupción, que el juez se vende. ¿Cómo funciona? Prácticamente, que nos lo pueda explicar para la gente, que se le quite ese mito. ¿Cómo funciona ese proceso donde llegan pues dos personas inconformes buscando una solución, no hay una conciliación, terminan hasta llegar ante usted? ¿Cómo determina todo eso? Bueno, primero tenemos que partir de que hay mucha desinformación o falta de información en relación con la corrupción del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque en general la sociedad no estamos acostumbradas a saber cómo se dividen las diferentes dependencias o cuáles son las competencias de cada uno, por ejemplo. Si me paró el tránsito, el Poder Judicial es un corrupto. Si el MP, el fiscal, no me quiere atender, el Poder Judicial es un corrupto. Para todos el Poder Judicial. Entonces tenemos que saber que cada dependencia se encarga de ciertas cosas. También tenemos que entender que hay un Poder Judicial local o de cada estado y hay un Poder Judicial federal. Yo puedo hablar de mi experiencia. A mí en el Poder Judicial Federal nunca me ha tocado ver un acto de corrupción. ¿Por qué? Porque existen mecanismos muy rigurosos. Yo no digo que no existan. Yo estoy diciendo mi experiencia. En mi experiencia hay mecanismos muy rigurosos. Por ejemplo, ahorita en mayo tenemos que hacer ciertas declaraciones ante el Consejo de la Judicatura, donde básicamente tenemos que explicar de que si me entra un peso a mi nómina, ¿cómo gasté ese peso? Es decir, si gano 5 pesos, pues difícilmente puedo gastar 50 pesos. Si gané 5, ¿de dónde sacaron los otros 45 pesos? Por ahí decir. Entonces, ¿cómo lo hiciste? Si nada más te dedicas a esto. Ese es uno, en cuanto a lo fiscal. ¿Cómo es el proceso, por ejemplo? También tenemos que entender la idiosincrasia de nosotros como mexicanos y mexicanas. Tendemos a echar la culpa a los demás de lo que nos sucede. Si yo perdí el caso porque no tenía la razón, es muy común que se le eche la culpa al juez porque se vendió con la otra parte. Pero en los nuevos procesos, por ejemplo, en el que yo trabajo, que es un sistema laboral novedoso, oral frente a las partes, yo estoy en audiencia diario. Antes de venir a volantear aquí al Zócalo y que nos encontráramos ahí en el Zócalo para venir a esta entrevista, yo estaba en audiencia. Entonces ahí estoy enfrente de las partes, del quien demanda y el demandado. Y seguramente si algo no les gusta de lo que yo hago, pero yo les estoy dando la razón en ese momento de frente. Entonces es difícil que el abogado o la abogada le digan a su cliente, es que el juez se vendió de esta forma o de la otra, porque yo les doy las razones ahí enfrente. ¿Cómo llegan con nosotros? Bueno, con este nuevo sistema tienes que ir a una etapa de conciliación. Si no concilian, si no se ponen de acuerdo, van al tribunal. En el tribunal hay una fase escrita donde los lleva una persona secretaria y luego ya empiezan la etapa oral o de audiencias donde ya entro yo. Y a partir de ahí me están viendo de forma directa cómo trabajo. Entonces, como te digo, con independencia de que a lo mejor estén o no conformes con lo que yo determino, de forma directa les estoy dando las razones y explicando. Incluso hay veces donde yo he dicho, ¿sabe qué? Tengo que hacer esto, a lo mejor en contra de mis pensamientos como Eric, pero al estar ahí con una toga, no me represento a mí, represento al Estado. Y tengo que hacer mi trabajo de forma imparcial y profesional. Entonces ahí estás dando la respuesta a las personas en ese momento, y eso también ayuda a generar confianza en el juzgador. ¿Ha recibido alguna crítica por su trabajo? Pues al momento pues, que yo me di cuenta, pues no, o sea, críticas por lo lento, porque tenemos mucha carga de trabajo. ¿Por qué? Porque como te decía antes, hasta el 31 de julio del año pasado solamente había un tribunal laboral federal en todo Guerrero, que se encargaba de todo en todo Guerrero.
Llegó Otis en 2023, llegó John en 2024, las protestas por la reforma judicial, donde el tribunal estuvo parado, de 12 meses del año, pues alrededor de 7 meses y medio. ¿Eso qué provocó? Pues provocó un rezago impresionante. Entonces, parte de las críticas, y críticas generalizadas en el Poder Judicial, es el rezago o la tardanza. Pero aquí en el Tribunal de Acapulco, el Tribunal Laboral, tienen una diferencia con todo México, que aquí han llegado 2 huracanes en un año que en ninguna otra parte de México. Entonces, poco a poco hemos estado implementando acciones para tratar de depurar o de ir sacando el rezago poco a poco. Y sí han existido comentarios buenos y malos. Uno de que, oye, ¿por qué tan tardados? Otros de que, bueno, a pesar de lo tardado, vemos que ya va avanzando con mayor fluidez esto. Entonces, pues sí hay comentarios de los dos lados. Desde su perspectiva, estando como juez, ¿son suficientes los elementos trabajadores que existen ahí? ¿Cuánto necesita? Es insuficiente, mire, le voy a explicar por qué. Muy rápido. No es lo mismo, por ejemplo, una plantilla de un tribunal laboral federal aquí en Acapulco, con las dificultades que le acabo de comentar, donde la demanda laboral aquí en Guerrero es muchísima, y no puede ser que se tenga la misma plantilla aquí que en otra entidad donde ven una cuarta parte que ve Guerrero. ¿Sí me explico? Entonces, si otro tribunal, otra entidad, otro estado, tiene por cada demanda que les llegan allá, aquí llegan 4 o 5, pues resulta evidente que hay un desequilibrio. Luego, aquí en Guerrero, como lo señalé, a partir del año pasado se aperturó otro nuevo tribunal, entonces ya somos 2. Pero ¿qué ocurrió? No se dividieron cargas. El tribunal nuevo inició 0, el tribunal viejito, por así decirlo, se quedó con todo. Entonces, en el momento que estamos viendo el día de hoy, pues tenemos bastantes asuntos que están pendientes de audiencia, pendientes de sentencia, pendientes de ciertas cuestiones, donde aquí mismo en Guerrero hay un desequilibrio entre ambos tribunales. No es suficiente el personal, no, pero también hay que verlo desde, si es lo que tenemos que sacar el mejor provecho con el personal o el material humano que tenemos. Y ahí donde viene también la experiencia de quien está a cargo del tribunal, porque, por ejemplo, el tribunal tiene estas características: falta de personal, carga de trabajo excesiva, y llega alguien que nunca ha tratado con eso, pues evidentemente esto se va a hundir más de lo que está. Entonces, por ejemplo, un tribunal laboral tiene alrededor de 14, 15 personas, mientras que los tribunales colegiados son alrededor de 70. 3 magistrados, magistradas, aquí solamente soy yo. Un juzgado de distrito son alrededor de 40 personas. 9 secretarios, 8 secretarios, nosotros tenemos 3. 4 o 5 actuarios, nosotros tenemos 2. 18 o 20 oficiales o mecanógrafos, por así decirlo, para que nos entendamos, aquí tenemos 5. Entonces, si se fijan, es un desequilibrio total. Pero si es lo que tenemos que sacar el mayor provecho, y ahí es donde viene la experiencia de quien está a cargo del tribunal. ¿A quién le corresponde esa plantilla de trabajadores, aumentarla, darles pues un nuevo empleo a personas que puedan tener un examen y cuenten con el perfil para darle solución y no se tenga ese colapso? Qué bueno que me preguntas eso, porque muchas veces se piensa que nosotros como jueces tenemos a nuestra disposición abrir más plazas o presupuesto, y no. La plantilla estándar, por así decirlo, o aumentarla o disminuirla, hasta el día de hoy, hasta el 31 de agosto, corre a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Los consejeros y consejeras de la Judicatura son quienes deciden en dónde se abre tribunal, cuándo se abre un tribunal, un juzgado, y con cuánta plantilla inicia ese tribunal. Entonces tú como juez llegas a lo que ya te autorizó el Consejo de la Judicatura, y como te señalo, el Consejo de la Judicatura determinó que en todo México hay plantilla estándar para los tribunales laborales. Sin embargo, pues no son las mismas condiciones Guerrero que Tlaxcala, o que Tampico, Tamaulipas, o que Ensenada, Baja California, La Paz, donde hay una demanda menor en esta materia que Guerrero. Aquí sí tendríamos que atenderlo de forma diferenciada. Entonces, a partir del 1 de septiembre, que el Consejo de la Judicatura deja de funcionar y cambia el Poder Judicial de la Federación, esto corresponderá al nuevo órgano administrativo judicial. Es decir, pues a las nuevas personas que estén encargadas de las cuestiones administrativas, depende de ellos si aumentan plantilla, si no aumentan plantilla, o deciden que sea la misma plantilla, pero a lo mejor aperturan un nuevo tribunal, y entonces ya sean 3 tribunales en Guerrero, etc. Entonces no depende de nosotros. Habla de 17 trabajadores con los que cuenta, para 70 de otros. ¿Con 50 personas que puedan contratar, se nivelaría todo ese colapso? Lo que pasa es que, digo, es difícil de decirlo en este momento, porque
todo depende también de la estrategia o de los mecanismos, o por así decirlo, dinámicas que implemente cada titular. A lo mejor lo que yo implemento, que para mí pueda pensar yo que es lo correcto, para otro juez o jueza piense que no. Pero si es una plantilla reducida, el, la respuesta para esa plantilla reducida es que somos jueces orales. Pero, por ejemplo, aquí en Acapulco existe otro juzgado oral también, que es el mercantil, y tiene el doble de plantilla que tenemos los laborales. Entonces, ahí la respuesta de que como somos jueces orales es una plantilla reducida, pues a lo mejor ya no encajaría tanto porque el juzgado oral, que también es con un juez oral, tiene una plantilla un poco más robustecida, y eso no es que uno quiera tener más personal para no trabajar, no, es para dar un servicio a lo mejor óptimo a la ciudadanía. En lugar de que nada más se tenga un secretario en cierta etapa, pues a lo mejor tienes dos y ya el trabajo se divide y va fluyendo de mejor manera. ¿Ha sido tentado por la corrupción usted? ¿De que alguien que se le haya acercado y dicho, ¿sabes qué? Te vas a Ahí ganar te va este dinero. Fíjate que no, te voy a decir por qué. Porque yo nunca he dado pie a eso. Entonces yo creo que también, han de decir, ¿para qué pierdo el tiempo con el juez Eric? ¿Saben cuál va a ser mi respuesta? Porque yo estoy aquí en Acapulco trabajando no por dinero, ¿eh? Porque incluso es parte de lo que se habla, y es parte de lo que mucha gente aspira, a tener una mejor remuneración, y por eso me voy a lanzar para juez o jueza, porque pues ya la hice, ¿no? En mi caso no, ¿por qué? Porque como señalo, yo vengo de otra entidad en donde incluso el estar trabajando me genera de cierta forma un gasto aquí y otro gasto por allá, pero lo hago con mucho gusto porque aquí estoy en una posición de decisión donde yo puedo ayudar a la gente desde mi trabajo y con la ley, respetando la ley, etcétera. Entonces, no lo hago en definitiva por dinero. Entonces, como no lo hago por dinero, yo creo que no, ni siquiera doy el pie, o ni siquiera dicen, pues, ¿para qué perdemos el tiempo? Sabemos cuál va a ser la respuesta. Entonces, así como me ves ahorita, traigo este reloj de 200 pesos Casio, así me manejo. Es un mito que los jueces son ricos. Al menos yo sí, es un mito. Le voy a decir por qué es un mito, o por qué porque yo vengo de mi origen familiar, pero a lo mejor hay otro juez o jueza que igual con méritos y examen llegaron al cargo, pero a lo mejor su historia familiar es otra, y a lo mejor sus bienes vienen de otro lado. Eso no está prohibido. ¿Por qué? Porque el mérito para llegar a un cargo no necesariamente está peleado con tu origen. No tienes que ser humilde ni ser el que más sufrió para llegar a un cargo. El que llega al cargo es el que más lo merece por la preparación, exámenes en concursos. Entonces aquí no se trata de ver quién sufrió más o quién sufrió menos. Puede estar en el cargo alguien súper preparado y que en su vida haya sufrido una carencia, pero simplemente merece el cargo porque hizo exámenes, etc. Entonces yo no sé, pero al menos de mi parte, lo poquito que tengo es siempre de mi trabajo. Entonces, y aparte pues tengo un año como juzgador, 7, 8 como secretario y así. Entonces, lo que yo tengo, lo que yo gano, básicamente es nada más de la remuneración, el pago que me dan por parte del Poder Judicial de la Federación, porque también es otra cosa muy importante. Tenemos prohibido otra remuneración, ¿eh? O sea, yo no puedo estar trabajando como juzgador, pero al mismo tiempo ser empresario, pero al mismo tiempo, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque hay un conflicto de interés por ahí. Al contrario de otros servidores públicos, donde pues son a lo mejor X puestos de servidor público, pero al mismo tiempo tienen empresas grandotas, nosotros no. Tenemos prohibición. Entonces nuestra remuneración es única y exclusivamente la que nos paga el Consejo de la Judicatura por hacer nuestra función. Bien, antes de entrar en una serie de preguntas que elaboré, me gustaría que pudiera compartirnos algo muy, muy personal. Ajá. ¿Qué se vive dentro de ese tribunal? ¿Qué tantas emociones pueden vivirse en los casos donde existe mucha injusticia y está en sus manos resolverlo? Pues es muy bonito, y por eso yo señalaba hace ratito cuál era como qué pensaba yo al momento de concursar, o cuál era mi motivación, pues era esa. Entonces yo he tenido algunos casos aquí y yo lo señalaba que no necesariamente los casos más relevantes para mí son los más mediáticos o de mayor dinero o empresotas. No, hay asuntos muy sencillos. Por ejemplo, a mí me tocó recientemente el asunto, y ese asunto lo recuerdo mucho, de una viuda a la que pues, le mataron a la pareja. Entonces es un asunto que para ella cambió su vida.
y que a lo mejor es algo muy común o como tú quieras, pero a mí me tocó mucho esas fibras. O me tocó también hace como 2 meses un asunto de un señor adulto mayor de 76, 77 años aproximadamente, donde lo único que pedía el señor era la devolución de parte de su ahorro. Y en una cantidad que a lo mejor para cualquier persona dices, oye, pues esa cantidad, bueno, pero para este señor cambia su vida. Porque él ¿para qué quería el dinero? Bueno, aparte de que es su derecho, su dinero, es su trabajo, lo quería para comprarse un aparato y poder escuchar, poderse valer por sí mismo. Entonces, eso es lo que se vive dentro del tribunal, realmente. Son muchas emociones, pero también mucha satisfacción. ¿Alguna vez has sentido presión de superiores, sindicatos o empresarios para dictar alguna sentencia en favor de alguna de las partes? No. ¿Puede asegurar que en todos los casos ha actuado con absoluta imparcialidad, incluso cuando una de las partes cuenta con mayor poder económico o político? Sí. ¿Cómo maneja usted los casos en los que se presentan pruebas claramente manipuladas o fabricadas por alguna de las partes? Damos vista a la fiscalía. ¿Qué opina de los señalamientos de que algunos jueces laborales venden sentencias? ¿Ha tenido conocimiento de estas prácticas en su entorno? No, y si alguien dice que yo he realizado eso, que hasta ahorita no he sabido que se hayan quejado de eso, pero si lo hacen, que me lo demuestren, porque no es cierto. ¿Existe una cuota no oficial de sentencias que debe resolverse al mes? No cuota no oficial, pero es evidente que, por ejemplo, si te ingresa un cierto número, pues más o menos lo que buscamos es que ese mismo número salga. ¿Por qué? Porque luego se van quedando rezagados los asuntos. ¿Cómo influye en eso la calidad de su análisis jurídico? No, no influye porque, por ejemplo, en el caso que le decía yo de la persona viuda y la persona que le mataron a su pareja, ese asunto lo había celebrado audiencia otro titular. Y lo más fácil para mí era sacar la sentencia como ya estaba. Eran 5 o 6 paginitas y el asunto no tenía vuelta de hoja. Y yo lo que decidí es realizar una cuestión jurídica ahí para reabrir el caso, volver a celebrar audiencia y luego yo resolver. Entonces, se fijan, no por el hecho de tener carga excesiva de trabajo, las cosas las sacamos al vapor, sino que sí a cada caso le damos la importancia que merece. ¿Qué tan capacitados están realmente los trabajadores que ahora integran los tribunales laborales? Pues en teoría tendríamos que tener personal de la más alta capacidad porque todos, desde el nivel escalafón más bajo hasta el juzgador, todos pasamos por exámenes de oposición, exámenes abiertos. Entonces todos son personas que en su momento mediante examen ganaron su puesto. ¿Se ha enfrentado a personal de apoyo que retrasa los procesos deliberadamente para beneficiar a alguna de las partes? No. ¿Cuál es su percepción sobre la ética profesional de los actuarios, secretarios y demás personal que participa en el proceso? Pues son éticamente aptos y capaces, si no, no estuvieran en el tribunal. ¿Cree que los bajos salarios y condiciones laborales del personal judicial contribuyen a prácticas de corrupción? En el Poder Judicial de la Federación, los salarios que se le da a cada una de las partes considero que son adecuados. Obviamente, ojo, tenemos que entender una cosa, ¿eh? La corrupción no está de la mano con los salarios. Tú puedes tener un salario muy elevado y ser corrupto, porque si no, en otras dependencias y en otros cargos, en otro tipo de funcionarios que ganan muchísimo, entonces no tomarían dinero o no harían cosas indebidas. Entonces eso no tiene nada que ver y no es un pretexto el bajo salario o el alto salario. Las personas son corruptas o no, punto. Es una cuestión de ética. Es una cuestión de ética. ¿Cómo enfrenta usted a abogados litigantes que claramente buscan manipular el proceso con argucias legales o retrasos sistemáticos? Fíjese que hasta este momento a mí no me ha tocado lidiar con eso aquí en Acapulco, ¿eh? Me han tocado despachos y abogados profesionales. ¿No ha identificado entonces despachos o abogados con trato preferencial dentro del sistema laboral? No, o sea, en el tribunal no, a todos se les trata igual. ¿Qué tanto influyen las relaciones personales entre abogados y funcionarios judiciales en el curso de los juicios laborales? Fíjese que yo lo digo así, yo soy un juez de puertas abiertas, es decir, yo recibo a todas las partes cuando tienen alguna pregunta, alguna duda, pero nunca les voy a dar como que una orientación. Si me permites, por ejemplo, abundar aquí. Eso me pasó hoy. Hace ratito llega una persona, un señor, que es parte actora en un juicio y quería pasar conmigo, pero básicamente a explicarme como algo personal y que yo como que le diera una orientación, una guía. Yo le dije que no podía. Le dije, ¿sabe qué? No puedo porque número uno, por ética no lo puedo hacer. Imparcialidad, profesionalismo. Pero además, yo no puedo estarlo guiando que no esté su abogado y que no esté la otra parte. Porque imagínese, le digo, póngase en el lugar de la otra parte contraria.
¿qué pasaría o qué pensaría usted si viene esta otra parte contraria y lo asesoro o le digo qué hacer? Es incorrecto. Entonces, yo por lo regular recibo a todos, pero hasta cierto punto, ¿no? O sea, hasta cierto punto donde los escucho, etcétera, pero no les digo más allá. ¿Por qué? Porque no puedo hacerlo. Los conflictos laborales prácticamente ¿cuántos días tardan en resolverse? No, hay unos que depende. Por ejemplo, hay unos asuntos, volvemos a lo mismo, el tribunal de aquí de Guerrero está en una situación muy compleja y que sale de todos los parámetros nacionales, por Otis, por John, por suspensión de labores, por la fuerte carga de trabajo, falta de personal, etcétera. Pero, por ejemplo, hay asuntos en donde en la misma audiencia de juicio sacamos la sentencia. Hay otros, por ejemplo, que si son 7, 8, 10 demandantes y periciales y muchas pruebas, o por ejemplo que las mismas partes, no, pues yo no me desisto de esta prueba hasta que se logre tal cuestión, pues tarda, también todo depende del asunto, no hay un parámetro. ¿Qué tan efectivo ha sido el nuevo modelo laboral en Guerrero? ¿Ve algunas diferencias claras en el sistema anterior? Bueno, yo lo platico, yo le digo, vengo llegando a Guerrero el año pasado, pero yo lo platico con los abogados litigantes. Ellos me dicen que a pesar de las dificultades que tiene el tribunal de nosotros, de carga de trabajo, etcétera, a pesar de eso, dicen que se quedan 100% con el sistema nuevo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros cerramos el mes de abril, cerramos abril con 890 y tantos asuntos, ¿no? Mientras que, por ejemplo, las juntas federales tienen arriba de 3,000. Y las juntas federales ya no reciben asuntos aquí en Guerrero desde 2021. Entonces, desde 2021 sin recibir tienen arriba de 3,000. ¿Qué sería si siguieran recibiendo? ¿Me explico? O, por ejemplo, mi experiencia en Baja California. En Baja California llegaba al punto de que un asunto en las juntas llegaba a durar hasta 10, 15 años. El jueves pasado hice un en vivo en Facebook, en mis redes sociales, y por ahí en parte de las participaciones hubo una persona que me decía que tiene 11 años con un juicio laboral aquí en Acapulco. Entonces, por más que el John, el Otis, y nos estemos tardando, pero que poco a poco ahí va, año y medio, 2 años en que salga un asunto con todas estas dificultades, y no debería ser así, debería ser más corto el tiempo, pero ok, estoy dando datos que están ocurriendo. Pues 1 año y medio, 2 años, a 11 años, pues creo que sí hay una diferencia notable. ¿Qué porcentaje de los asuntos que llegan a su tribunal deberían resolverse en la instancia de conciliación y no terminar judicializados? 80% fácil. Pero ahí sí tiene que ver mucho con el tipo de asuntos que vemos nosotros. ¿Por qué? Porque a nivel federal, la mayoría de los asuntos que vemos son seguridad social o cuestiones de conflictos laborales con dependencias públicas o con empresas, bancos, etcétera. Entonces, por la propia naturaleza de los asuntos que vemos, muy difícilmente, por ejemplo, un seguro social va a conciliar, una comisión federal de electricidad va a conciliar, un banco grandote va a conciliar, se van hasta las últimas instancias. Mientras que a nivel local, los temas que se ven son otros, en donde muy seguramente hay un mayor porcentaje de efectividad de conciliación. Pero para allá vamos. ¿Cuántos casos con más de 5 años sin resolución ha tenido que recibir de las juntas anteriores? Cuando yo estaba en los colegiados, que era secretario o que era oficial de colegiados, pues no puedo decir cifra, pero sí bastantes. No era nada extraño, ¿eh? Por ejemplo, a mí me tocó un asunto de una empresa, te estoy hablando de 2016, 17 en aquel entonces, y el asunto, el expediente era del 98. Entonces, para que veamos lo tardado. Ahora, ¿cómo afecta en su carga laboral y criterio de resolución todo eso? Bueno, lo que pasa es que también tenemos que entender algo. A nosotros no nos llega nada de las juntas. A partir de 2021, aquí en Guerrero, a nivel federal, las juntas se quedaron con lo que ya habían ingresado y ya no recibieron nuevos. Entonces, el tribunal en el que yo estoy ahorita, que antes estaba otro titular, a partir de 2021, noviembre, a la fecha, todo lo nuevo federal se recibe en el tribunal. Anterior Tribunal Federal Laboral, ahora primer Tribunal Laboral Federal. ¿Le parece preocupante que exista la percepción ciudadana de que la justicia laboral se compra? Pues es preocupante, pero yo creo que cada quien tiene que hacer su trabajo lo mejor posible y por lo menos de mi parte, pues no, estoy tranquilo porque yo hago mi trabajo de forma honesta y no tengo señalamientos de esa naturaleza y como yo digo en mis redes sociales, a las pruebas me remito, ¿no? Yo soy totalmente transparente y no tengo ningún problema de corrupción. ¿Considera que la elección de jueces por voto popular podría mejorar o empeorar la independencia judicial? No, yo creo que ni una ni otra, ¿eh? Le voy a decir por qué. Mire. La independencia judicial
básicamente se sostiene en el pilar de que no le debes el cargo a nadie. Por eso, a lo mejor me voy a regresar un poquito, pero por eso cuando estaba en discusión la reforma, se decía que de aprobarse esta, la independencia judicial quedaba totalmente mermada. ¿Por qué? Porque se decía o se dice que ahora el cargo se lo vas a deber a ciertos grupos de poder, mientras que antes era tu mérito propio en examen. Pero bueno, ya estamos en esta fase donde ahora es mediante el voto popular. El hecho de que tú llegues mediante el voto popular no quiere decir per se o como consecuencia que tú le vas a deber el cargo a quien votó. Simplemente la forma en que vas a ser designado o te mantengas, en mi caso de ser favorecido por el voto, mantenerme en el cargo, pues cambió. Pero eso no quiere decir que en automático tu independencia cambie. Para que la independencia se vea mermada, yo creo que sí tiene que haber pruebas contundentes de que mis sentencias, a lo mejor en este momento son de una forma, y a partir de septiembre, que inician la nueva era, por así decirlo, pues son otras. Y entonces ya se empieza a notar que a lo mejor empieza a favorecer a un grupo de poder y no a otros. Hasta entonces, pero yo creo que así como en abstracto no lo podemos señalar tajantemente. ¿Qué mecanismos reales existen para denunciar y sancionar actos de corrupción dentro del Poder Judicial en materia laboral? Bueno, en materia laboral, en cualquier materia. Hasta la fecha, el Consejo de la Judicatura tiene ciertas plataformas donde cualquier ciudadano, cualquier quejoso, así se les denomina, que se queje, puede presentar estas denuncias, pero ojo, tienen que ir acompañadas de pruebas, porque por ejemplo, si un juez a mí me cae gordo, por así decirlo coloquialmente, o lo quiero afectar, o por ejemplo, ahorita estamos en esta campaña y te quieren desprestigiar, pues cualquiera puede llegar y decir, es que fulanito, fulanita es corrupto, es corrupta. No, tiene que ir acompañado de ciertas pruebas para que entonces el Consejo de la Judicatura le dé entrada a esto e iniciar las investigaciones. Pero sí hay mecanismos. ¿Cree usted que la justicia laboral en México está diseñada para proteger al trabajador o para mantener el equilibrio con los intereses empresariales? No, para mantener el equilibrio con intereses empresariales no, al menos así yo no lo hago. Y tanto la ley laboral como la ley de amparo sí tienden de cierta forma a proteger al trabajador, pero también eso se entiende en un contexto histórico. ¿Por qué? Porque históricamente la parte trabajadora es aquella parte más vulnerable en la relación de trabajo. Simplemente es algo muy sencillo, porque el poder económico lo tiene el patrón. Sea la empresa chica o la empresa grande, existe una simetría de poder. Entonces, sí está como tendiente a esto, pero sin desconocer o dejar de ver las cargas probatorias que tiene cada una de las partes. Es decir, no porque sea la parte trabajadora, yo voy a cerrar los ojos y entonces le voy a creer ciegamente. Hay ocasiones en que la parte trabajadora no tiene la razón y no la tiene y punto, y entonces se le da la razón a la patronal. Pero si nosotros vemos que a lo mejor por alguna deficiencia técnica o por alguna cuestión de no tener el recurso, pues también hay interpretaciones extensivas, ¿verdad? Leí que usted se preocupa por la capacitación del personal. ¿Cómo los motiva? ¿O cómo hace a que pues, esto funcione? Usted hablaba de que en su trabajo pues, trae alguna estrategia, una dinámica. Por ejemplo, hoy me acaban de comentar 3 oficiales de ahí de la oficina que el día jueves tienen examen para ser actuarios. Entonces, y la semana pasada una de las personas que me avisó hoy que va a hacer examen de actuario, la semana pasada salió vencedora de la categoría de secretaria. Y así. ¿Cómo los motivamos? Pues muy fácil. Yo creo que los que estamos dentro del tribunal, al menos del tribunal de mi adscripción, nos hemos dado cuenta, y así lo he hecho saber yo, que si bien el camino cambió para ser titular, juez o jueza, al menos de mi parte el sueño sigue siendo el mismo, servir a la gente. Y que yo les he dicho así, en el Poder Judicial Federal siempre se van a necesitar los mejores perfiles, siempre. Al menos en el tribunal donde yo estoy, yo no tengo ningún recomendado, ningún apadrinado, ni ningún becado, no. Toda la gente que está ahí es porque tiene el mérito suficiente para estar ahí. Entonces yo creo que esa es parte de la motivación, que ven que conmigo sí hay oportunidad de crecimiento. Entonces así lo están haciendo, cada quien se va capacitando, van haciendo sus exámenes, y pues ya conforme, ojalá nos amplíen en plantilla, ¿no? Y entonces cada quien tuviera más oportunidad de crecer, pero si no también, si en algún otro tribunal o juzgado hay oportunidad y ellos ya tienen a lo mejor esos exámenes aprobados, pues son libres de ir a buscar oportunidad por otro lado para ir creciendo e ir escalando.
¿Ha invitado usted a la ciudadanía a que vaya y pueda ver Todo el trabajo? tiempo, y aquí otra vez los invito. Las puertas del tribunal, primer tribunal laboral federal en el Zócalo, quebrada esquina con Iglesias, está totalmente abierto. Obviamente hay casos muy particulares, a lo mejor por alguna enfermedad, a lo mejor por alguna cuestión de menores, donde son casos donde se tienen que ver a puerta cerrada, pero es uno de cada, no sé, a mí me han tocado puerta cerrada, creo que 3 en todo lo que estoy aquí, todos los demás son a puerta abierta. A mí me gustaría tener el problemón de no tener dónde sentar a la gente y que fueran todos. ¿Por qué? Hace rato volanteando por ahí decía un señor, es que no les creo a todos ustedes, jueces, etcétera. Y pues ahí yo diciéndole, ¿pero por qué? Porque todos son iguales. Le digo, pues es que si no me ha dado la oportunidad de ver cómo trabajo, cómo cataloga que todos somos iguales. Pues bueno, a lo mejor es muy complicado hacer cambiar de parecer a alguien. Pero yo creo que esta desconfianza en los jueces, en la medida de que conozcan nuestro trabajo y vean cómo lo hacemos, esto va, poco a poco se va a ir acabando, pues también esa cuestión de la mala fama, etcétera, ¿no? Pero entonces yo los invito y cada que tengo oportunidad les doy la invitación y aquí no voy a desaprovechar para invitarlos nuevamente. Pues algún mensaje que quiera enviar sobre pues este proceso del 1 de julio. Bueno, pues el 1 de junio yo los invito para que, primero que nada, en este Inter faltan 10 días todavía para el día de hoy que estamos al día de cierre de campaña judicial. Faltan 10 días, todavía pueden ver, comparar los perfiles y yo lo digo, sinceramente lo digo sin afán de... Luego se confunde, le falta de sencillez, no. Cuando hay datos que te sustentan lo que tú dices, no es falta ni de sencillez ni de otra cosa, simplemente están los datos. Como decían por allá, ¿no? Ahí están los datos. Yo no soy ningún improvisado en lo que hago, pero además de que no soy ningún improvisado y me he preparado, me encanta hacer lo que hago. Nací para el servicio público, así lo veo yo, pero un servicio público bien entendido, donde uno pueda servir a la gente y no servirse. Yo empecé en 2006 en Notaría Pública, 2010 Tribunal Administrativo, 2016 Poder Judicial de la Federación desde el escalafón más bajo, 2017 como secretario y 2022 vencedor de un concurso abierto. ¿Por qué lo señalo así, abierto? Porque luego parte de los reclamos es que en el Poder Judicial nada más eran jueces o magistrados los que ya estaban dentro. Y yo participé contra presidentes de juntas, contra abogados litigantes, contra investigadores, contra académicos y contra propia gente del Poder Judicial Federal o local. Quienes pertenecían al Poder Judicial local también pudieron haber concursado. Quienes eran abogados litigantes y tenían esta pasión lo pudieron haber hecho, o a lo mejor lo hicieron. Pero yo puedo decir orgullosamente que yo soy producto del esfuerzo, de la cultura del esfuerzo. Por ahí decían en las redes sociales, hace rato leí un comentario donde decían que cuáles eran mis antecedentes laborales. Pues a lo mejor esta persona que preguntó es porque no me ha visto mis redes sociales, pero desde el día 1 que iniciamos estas campañas, yo no tengo nada que ocultar. Al contrario, me siento orgulloso de mi origen de venir de una familia trabajadora, de mi origen de venir del esfuerzo y de mi origen de ser juez por examen y mérito propio. Entonces, ahí está. Pueden verificar en la página del INE, conóceles, pero también en mis redes sociales, Eric con pura K, García Jauregui. Ahí podrán ver donde yo he subido, pues, todo, básicamente. Y si ustedes consideran que soy el mejor perfil para seguir en el cargo que actualmente ostento porque me lo gané por examen, el 1 de junio les van a dar muchas boletas, pero una de esas va a ser la color amarillo, como esta, color amarillo. Y con el número 18 aparezco yo, García Jauregui Eric, número 18. Entonces, si ustedes quieren que Guerrero, y le lo digo así, ese es mi compromiso, trabajando duro, va a lograr ser Guerrero referente nacional en materia de trabajo. Es mi compromiso. Entonces, poner el número 18 de este lado en la boleta amarilla, o bien en toda la boleta si no tienes otro candidato. Si tienes otro candidato mercantil, otro candidato penal, otro candidato mixto, pues adelante. Pero si no sabes por quién votar o simplemente no vas a votar por nadie más, bueno, boleta amarilla número 18, García Jauregui Eric. Y reitero la invitación para que se caigan estos mitos de cómo trabajamos los jueces, ¿no? Al menos cómo trabajo yo. Yo trabajo directamente en audiencia, sin ocultar nada. Trabajamos de una forma sencilla frente a la gente, utilizando un lenguaje cotidiano, como estamos platicando ahorita. Entonces los invito para que acudan a las audiencias en el primer Tribunal Laboral Federal.
aquí en Iglesias, esquina con Quebrada, en el Zócalo, muy cerca de donde estamos. Y pues para que vean cómo le hacemos y tomen una decisión informada. Ojalá esa decisión pues sea por la votación por mí, y de esa forma Guerrero pues va a ser punta de lanza a nivel nacional. De eso me encargo yo, y te agradezco nuevamente el espacio, te agradezco el interés por este diálogo, ¿no? Te agradezco, y sobre todo las preguntas que me hiciste, y pues bueno, muchas gracias. ¿Alguna frase que lo distinga? Pues yo en las redes sociales siempre pongo ahí que justicia con experiencia, pongo ahí algún hashtag, ¿no? Seremos del nuevo Poder Judicial. ¿Por qué seremos del nuevo Poder Judicial? Porque también tenemos que entender el contexto en el que vivimos, ¿eh? Por algo ocurrió la reforma, no podemos cerrarnos a esa realidad, y la gente lo que busca es ese acercamiento. Por ahí dicen, es que los jueces y las juezas son inalcanzables. No, lo que pasa es que, pues, al menos yo era el juez del Oxxo, el juez que va a la despensa, X tienda, etcétera, ya dije comercial, y pues no había una necesidad de decir, es que yo soy fulano de tal. Lo decía por ahí a forma de broma, perdón. Y luego le damos carrilla a los doctores, ¿no? Que andan por toda la ciudad con la bata. Pues yo no puedo andar por toda la ciudad con toga, para que sepan que soy el juez. Pero, menos pues, con este calor. Y menos con este calorón. Pero somos personas de a pie, y personas que andamos en todos lados como cualquier otra. Esto nos da la oportunidad de que nos conozcan de forma pues más real, más cercana, que sepan, él es el juez, es la jueza. Entonces yo lo vería de esa forma. Seremos del nuevo Poder Judicial, justicia cercana a la gente, justicia con experiencia, pero sobre todo que realmente nos conozcan y tomen una decisión. Te agradezco nuevamente. Desde Now Coworking, Servando Martínez Pinzón, disfrute la vida, viva el momento y siempre mantenga una sonrisa. Muchas gracias. Now